Ricardo nunca imaginó que el final de su vida llegaría lejos de la calidez de su hogar. Sin embargo, una fría noche de noviembre, su propio formación, su propio hijo, como deshaciéndose de un objeto inservible, lo echó sin miramientos a la calle. Con una sola maleta, que contenía fragmentos de su vida pasada y recuerdos preciados, deambuló como un alma en pena por las alamedas del Parque México, sin tener idea de a dónde ir ni dónde encontrar refugio. Al acercarse a una banca vieja y deteriorada, cerca de la fuente congelada, Ricardo vio a una mujer envuelta en un abrigo raído. Su postura y apariencia general parecían la encarnación del destino, como si lo estuviera esperando en ese preciso lugar. Un cruce casual de miradas pareció predeterminar el curso de los acontecimientos. Con pasos pesados, Ricardo regresaba por la calle que conocía tan bien, sintiendo un peso opresivo en cada célula de su cuerpo. Después de su largo paseo, esperaba sentir de nuevo la calidez y el confort de su hogar, pero la premonición de una desgracia inminente ya se había apoderado de su alma, envenenando sus pensamientos. Al cruzar el umbral, Ricardo notó los rostros tensos de su hijo, Javier, y su nuera, Sofía. Sus miradas transmitían frialdad y distanciamiento, como si tuvieran delante a un extraño, y no a un padre y suegro que había dedicado su vida al cuidado de su familia y su bienestar. «Papá, necesitamos hablar», dijo Javier con un tono distante y seco, desprovisto de toda emoción. Ricardo, tratando de mantener la calma, colgó su chaqueta en el perchero, aunque una inquietud inexplicable crecía en su interior. Sentía que se avecinaba una tormenta capaz de poner su vida patas arriba. «Hemos tomado una decisión», continuó Javier, sin apartar la mirada de su padre. «Tienes que dejar esta casa. Tenemos planes para esta propiedad, y tu presencia aquí es extremadamente indeseable y complica nuestros planes». Sofía, de pie junto a su marido, evitaba ostentosamente la mirada de Ricardo, como si su presencia le causara repulsión. Su apoyo tácito a la decisión de Javier hirió a Ricardo más que cualquier insulto o reproche, como si una traición le hubiera clavado un cuchillo en el corazón. «¿Cómo que dejar?», preguntó Ricardo, desconcertado, sin dar crédito a sus oídos. «Esta es mi casa. Participé directamente en su construcción, invertí en ella todos mis ahorros y mi energía». «Era tu casa», interrumpió Javier con rotundidad, sin dejarle terminar. «Ahora es nuestra. Tienes exactamente 7 días para recoger tus cosas y desalojar la propiedad». Ricardo sintió cómo el mundo que había construido con tanto esmero durante tanto tiempo comenzaba a derrumbarse ante sus ojos, enterrando bajo sus escombros todas sus esperanzas y sueños. Años llenos de cuidado, amor ilimitado y apoyo incondicional se redujeron a cenizas en un instante, perdiendo todo valor. Miró a su hijo, a quien había criado y educado, invirtiendo en él toda su alma, y no reconoció en ese hombre frío y calculador al niño que una vez sostuvo en sus brazos y a quien dedicó su vida. Arrastrando los pies con dificultad, como si estuvieran llenos de plomo, Ricardo caminó hacia su habitación, que ahora le parecía ajena y hostil. Una maleta vieja y deteriorada, que había heredado de su padre, resultó ser la única compañera fiel en este trágico momento de su vida, dispuesta a compartir con él la amargura de la pérdida y la incertidumbre del futuro. Ricardo comenzó a guardar apresuradamente sus escasas pertenencias. Unas cuantas camisas descoloridas, fotos antiguas, documentos amarillentos por el tiempo. Su mano temblaba visiblemente mientras sacaba con cuidado del armario un álbum familiar que contenía momentos capturados de años felices, fiestas juntos, divertidos cumpleaños de Javier, victorias y alegrías compartidas, como fragmentos de una antigua prosperidad. Ahora, todos esos preciosos recuerdos parecían solo ecos fantasmas de una época pasada, sombras del pasado que nunca volverían. ¿Dónde voy a vivir? Esta única y tortuosa pregunta golpeaba incesantemente en su cabeza, impidiéndole concentrarse en nada más. Cuando la maleta estuvo finalmente lista y cerrada, Ricardo lanzó una mirada de despedida a su habitación, llena de amargura y arrepentimiento. 40 años de su vida, llenos de trabajo, cuidado y esperanza, ahora cabían en una maleta destartalada, como subrayando la fugacidad de todo lo existente.
Ricardo caminaba por la calle sin elegir una dirección concreta, como obedeciendo a una fuerza desconocida, arrastrando consigo su único equipaje, que contenía fragmentos de su vida pasada. Las lágrimas no brotaban de sus ojos. El dolor era tan grande que le había privado incluso de la capacidad de llorar. La soledad lo cubrió con un manto denso e impenetrable, privándole de toda esperanza de salvación, y solo las escasas luces de las farolas iluminaban con dificultad su triste camino hacia lo desconocido, como señalando la oscuridad de su futuro. Atrás quedaba su hogar, su familia, un pasado lleno de acontecimientos. Por delante le esperaba una incertidumbre total, aterradora por su desconocimiento. Ricardo no tenía la menor idea de lo que le esperaba, pero en lo más profundo de su alma sentía que este era, muy probablemente, el principio del fin de su larga y difícil vida. El aire de la mañana estaba impregnado de frío y humedad. Ricardo caminaba lentamente por la alameda del parque, sintiendo cómo el peso de cada paso resonaba con dolor en todo su cuerpo. El viejo y raído saco que llevaba puesto apenas le protegía del viento penetrante, que parecía tan despiadado e implacable como su propia familia, que lo había traicionado en el momento más difícil. Agotado, encontró una banca libre y se sentó con cuidado, sintiendo cómo el cansancio se extendía por todo su cuerpo, envenenándolo como un veneno. A su alrededor, la gente seguía moviéndose, ocupada en sus asuntos cotidianos. Jóvenes madres paseando con sus carriolas, parejas de ancianos disfrutando de una mañana tranquila, niños alegres jugando a las carreras. Cada uno de ellos estaba totalmente absorto en su propia vida, sin prestar la menor atención al anciano solitario sentado en la banca. Ricardo recordó de repente, cuando era joven, un trabajador lleno de fuerza y energía en la fábrica, donde había trabajado honestamente durante 35 años, entregando todas sus energías a la causa común. En aquellos lejanos tiempos, le parecía que le esperaba una eternidad de feliz vida familiar, llena de alegría y prosperidad. Su esposa, Elena, a quien amaba más que a nada en el mundo, siempre lo esperaba ansiosamente en casa, recibiéndolo con una comida caliente y una sonrisa cariñosa. Javier, su único hijo, era el orgullo y la esperanza de Ricardo, el sentido de su vida. ¿En qué momento exacto todo salió mal?, pensó Ricardo, pasando involuntariamente su mano temblorosa por su cabello canoso, como tratando de encontrar la respuesta en sus recuerdos. Recordaba bien lo inmensamente orgulloso que se sintió de su hijo cuando éste logró ingresar en una universidad prestigiosa, cómo lo ayudó a salir adelante, apoyó cada uno de sus proyectos y se alegró de sus éxitos como si fueran suyos propios. Y ahora no quedaba ni rastro de aquel amor ilimitado, como si nunca hubiera existido. Javier y su nuera ni siquiera se dignaron a mirarlo cuando lo echaron a la calle, como deshaciéndose de un objeto inútil. El viento frío y penetrante movía sin piedad las últimas hojas marchitas de los árboles, preparándose para la hibernación. Ricardo observaba impasible cómo, arrastradas por las ráfagas de viento, daban vueltas en el aire y caían lentamente al suelo, como sus propias esperanzas incumplidas y sueños rotos. La soledad lo oprimía con una fuerza insoportable, impidiéndole respirar hondo, y parecía que el inmenso mundo se había reducido al tamaño de esta banca vieja y destartalada en el parque, que se había convertido en su único refugio. No lejos de él, una anciana con rostro sereno y movimientos tranquilos alimentaba a las palomas, esparciendo ante ellas generosos puñados de grano. Ricardo, como hipnotizado, la observaba, sintiendo una extraña e inexplicable calma, como el toque de algo puro y luminoso. Tenía muchas ganas de acercarse a ella y hablarle, pero el miedo insoportable a ser rechazado volvía a paralizar sus movimientos, privándole de voluntad. ¿Para qué me necesita?, pensó Ricardo con amargura. Un viejo extraño e inútil, una carga para los demás. Las palomas, como si no notaran nada a su alrededor, se movían despreocupadamente alrededor de la mujer, recogiendo con avidez las migajas de pan esparcidas, ajenas a las tristezas y preocupaciones del mundo humano. Su despreocupación desenfadada contrastaba fuertemente con su dolor interno y su desesperación, como recordándole lo frágil y fugaz que es la felicidad.
Ricardo observaba con tristeza esta escena y recordaba cómo él y Elena, su amada esposa, también solían alimentar a los pájaros en este mismo parque de la ciudad, disfrutando de las simples alegrías de la vida. Ahora, de aquellos momentos felices solo quedaban pálidas sombras, fantasmas apenas perceptibles del pasado, que ya nunca podrán volver. Ricardo seguía sentado inmóvil en la banca, sumido en sus amargos recuerdos, sin darse cuenta de cómo el tiempo fluye implacablemente a su alrededor, sin prestar atención a su sufrimiento. La gente pasaba, ocupada en sus asuntos, sus pasos se hacían cada vez más escasos, como si el parque se fuera quedando dormido poco a poco, preparándose para el sueño. Y solo las palomas seguían revoloteando cerca de la mujer, recordándole a Ricardo que incluso en los momentos más duros y sombríos, la vida sigue adelante, sin detenerse ni un instante. Ni siquiera sospechaba que muy pronto su soledad opresiva se interrumpiría, y en su vida en declive brillaría una tímida esperanza, no solo como la de una persona dispuesta a echar una mano, sino también como un símbolo de que aún no todo está perdido y que un rayo de luz podría esperarle en el futuro. Por ahora, a su alrededor solo había una banca vieja y destartalada, recuerdos despiadados y un viento otoñal frío y penetrante que traía consigo el olor a marchitamiento y a un invierno cercano. El aire de la mañana seguía siendo fresco y húmedo, como si la propia naturaleza lamentara su amargo destino. Ricardo estaba de nuevo sentado en la misma banca del parque donde, el día anterior, se había sumido en dolorosos recuerdos, sin encontrar consuelo. Nubes grises y plomizas se cernían bajas sobre la ciudad, como reflejando su estado interior, sombrío, oscuro y sin alegría, desprovisto de toda esperanza. A lo lejos vio a la misma anciana que el día anterior había alimentado a las palomas, como llevándoles consuelo y alegría. Vestía un abrigo marrón viejo y desgastado, llevaba un pañuelo cálido sobre los hombros y un pañuelo oscuro cuidadosamente atado alrededor de la cabeza, protegiéndola del viento penetrante. Sus movimientos seguían siendo tranquilos y pausados, como antes, y en ellos se sentía una cierta confianza interna e imperturbabilidad, como si conociera un secreto que otros desconocían. La mujer, como sintiendo su mirada, lo miraba de vez en cuando, mostrando una simpatía evidente. Ricardo, sintiéndose incómodo, se sonrojó ligeramente, pero no apartó la mirada de aquella amable mujer. Vio cómo sacaba con cuidado de su bolso un pequeño envoltorio de pan cuidadosamente envuelto y empezaba a desmenuzarlo meticulosamente en trozos pequeños. ¿Le gustaría unirse y ayudarme? De repente se escuchó una voz suave y reconfortante, como una melodía tranquila. Ricardo se sobresaltó involuntariamente por la sorpresa, como si lo hubieran arrancado de sus dolorosos pensamientos. La mujer le tendía amablemente un puñado de migas de pan, ofreciéndole compartir con ella esta sencilla alegría. ¿A mí?, preguntó él confundido, como sin dar crédito a sus oídos. ¿Para qué? A los pájaros les encanta que les ayuden, y aceptan con gusto las golosinas, respondió ella con una sonrisa sincera. Su sonrisa era cálida y cordial, nada parecida a las miradas frías y distantes de su propio hijo y su nuera, como si encarnara una luz de esperanza en la oscuridad absoluta. Ricardo, obedeciendo a un impulso interior, tomó maquinalmente el pan que le ofrecían y empezó a esparcirlo torpemente delante de sí, como si estuviera realizando un ritual. «Me llamo Esperanza», se presentó la mujer, como disipando sus dudas. «Ricardo», respondió él, sin entender del todo cómo se había visto envuelto en este diálogo extraño, pero a la vez agradable, con una persona totalmente desconocida. Las palomas, como apreciando la generosidad del obsequio, empezaron a recoger con aún más ajetreo las migas esparcidas, saltando alegremente y emitiendo un arrullo sonoro que llenaba el parque de agradables sonidos de vida. Esperanza observaba con ternura maternal su animada comida, como si viera en ellas a niños pequeños que necesitaban cuidado y atención. «¿Usted también está solo aquí?», preguntó de repente, como leyendo sus pensamientos. Ricardo sintió de repente que un nudo desagradable se le hacía en la garganta, impidiéndole hablar.
Se limitó a asentir en silencio en señal de acuerdo, incapaz de pronunciar una sola palabra para no revelar las emociones que lo embargaban. Perdí a mi marido hace 4 años, dijo Esperanza en voz baja, como compartiendo su secreto más íntimo. Después de su partida, me quedé completamente sola y nadie podía compartir mi dolor. Tengo una hija adulta, pero vive muy lejos de mí, así que casi no viene y la veo poco. Su triste historia era tan familiar y cercana a su propia experiencia, que Ricardo sintió por primera vez en los últimos días que, tal vez, alguien era realmente capaz de entender su dolor y compadecerse de su pena. Mi propio hijo me echó de casa, privándome de un techo y de medios para subsistir, confesó inesperadamente, sorprendiéndose a sí mismo por su repentina franqueza ante una persona totalmente desconocida. Esperanza lo miró atentamente, tratando de penetrar en su alma. En sus ojos no vio ni la más mínima señal de lástima o compasión, solo una profunda comprensión y una sincera compasión, como si ella misma hubiera pasado por algo parecido. Tengo un departamento pequeño pero acogedor, propuso inesperadamente. Si quiere, podría quedarse conmigo una temporada. Juntos nos será más fácil afrontar las dificultades de la vida. Ricardo se quedó completamente desconcertado ante esta propuesta inesperada. Una desconocida le ofrece techo y refugio después de largos días de soledad, desesperación y desamparo. Ya estaba a punto de rechazar esta generosa oferta, pero algo indefinible en su mirada sincera le impidió dar un paso en falso. Yo lo pensaré bien y tomaré una decisión más tarde. Se esforzó por expresar palabras de gratitud. Esperanza asintió comprensivamente, sonriéndole con ánimo. Las palomas seguían revoloteando a su alrededor, recogiendo las migas esparcidas, y este momento sencillo y anodino le pareció a Ricardo un pequeño milagro en medio de su vida destrozada y deformada, como un rayo de esperanza que se abría paso entre la oscuridad de la desesperación. Entonces aún no sospechaba que este día se convertiría en un punto de inflexión en su difícil destino, y que este encuentro, aparentemente casual, con una desconocida cambiaría radicalmente toda su vida, llenándola de un nuevo sentido y esperanza. La suave luz de la mañana llenaba lenta, pero seguramente el departamento pequeño pero acogedor de Esperanza, cuando Ricardo, lleno de ansiedad y gratitud, cruzó cautelosamente el umbral, sosteniendo en sus manos su maleta desgastada, que se había convertido en su último y único hilo conector con su vida pasada, destrozada. Experimentaba sentimientos extraños y contradictorios, como si estuviera en una encrucijada entre el abismo de la desesperación y la tímida esperanza de un futuro mejor, que le había brindado esta mujer totalmente desconocida, que había demostrado tanta participación y bondad hacia él. El departamento lo recibió con calidez y confort, nada parecido a las paredes frías e inhóspitas de la casa de su hijo, donde se sentía superfluo e innecesario. Fotografías antiguas en marcos elegantes, libros cuidadosamente colocados en los estantes, servilletas bordadas a mano. Todo en este departamento respiraba cálidos recuerdos de una vida pasada y una sincera participación humana, creando una atmósfera de calidez espiritual. Esperanza, como una anfitriona solícita, se movía por la cocina, preparando un té aromático para calentar al huésped después de un largo camino. «Póngase cómodo, por favor, siéntase como en casa», dijo suavemente, señalando con una sonrisa una de las habitaciones. «Esta es su habitación. Espero que le guste. He hecho todo lo posible para que se sienta cómodo». La habitación era pequeña, pero limpia y ordenada. Una cama de hierro prolija con sábanas blancas y frescas, un armario antiguo de mimbre junto a la pared y, en el alféizar de la ventana, una maceta con violetas florecientes que llenaban la habitación con un aroma agradable. Ricardo apoyó con cuidado su maleta en el suelo y pasó tímidamente la mano por el borde de la suave cama. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el espacio que lo rodeaba no era hostil, ni intentaba rechazarlo, como si lo acogiera en sus brazos. «No quiero molestarla, ni ser una carga para usted», dijo Ricardo con timidez, sintiéndose incómodo. Tal vez sería mejor que alquilara una habitación pequeña en alguna parte, para no incomodarla.
Esperanza, que estaba de pie en la puerta de la habitación observándolo atentamente, negó enérgicamente con la cabeza, como rechazando sus dudas. «¿Qué tonterías dice? Tengo espacio suficiente para alojarlo, y la soledad es una carga muy pesada e insoportable. Difícil de llevar solo. ¿Por qué deberíamos llevarla solos cuando podemos compartirla y apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles?» Sus sinceras palabras tomaron a Ricardo por sorpresa, como si lo hubieran electrocutado. Hacía tiempo que se había acostumbrado a que a nadie le importara su opinión y a que lo trataran como a un cero a la izquierda. Y ahora, tanta participación, cuidado y atención sincera hacia su persona, como si volviera a ser una persona completa. De repente, las lágrimas le picaron en los ojos, pero parpadeó rápidamente, tratando de contenerse para no mostrar su debilidad y no preocupar a la buena mujer. Juntos, sin prisas, arreglaron su nuevo espacio personal como creando su pequeño mundo, protegido de las adversidades. Ricardo ayudó a colgar sus escasas pertenencias en el armario, colocó cuidadosamente sobre la mesa sus fotografías antiguas pero queridas. Esperanza no le preguntó nada superfluo, respetando sus sentimientos, pero su mirada atenta y compasiva decía mucho más que cualquier palabra, expresando apoyo y comprensión. «¿Le apetece un poco de té caliente?», preguntó solícitamente al caer la tarde, como sintiendo su cansancio y su necesidad de calor. «Con mucho gusto», respondió Ricardo agradecido, alegrándose de su atención. Se acomodaron en la mesa de la cocina, calentando sus manos entumecidas con las tazas de cerámica calientes, como dos viajeros solitarios que se habían encontrado por casualidad en el camino de la vida. El silencio que reinó entre ellos en la mesa no era pesado ni incómodo, sino más bien lleno de una comprensión mutua, silenciosa pero profunda, y de una compasión recíproca, como si pudieran leer los pensamientos del otro sin palabras. Dos personas solitarias, atormentadas por las adversidades de la vida, por fin se habían encontrado en este mundo inmenso e indiferente, para compartir juntas su dolor y encontrar esperanza en un futuro mejor. «Hace mucho tiempo que vivo sola», dijo Esperanza en voz baja, rompiendo el silencio. «Mi amado marido murió hace 10 años, dejándome sola en este mundo. Los niños crecieron, se mudaron a diferentes ciudades y ahora rara vez me visitan. Y entonces apareció usted, como enviado por el destino». Su voz tranquila sonaba uniforme y sin dramatismo, pero en ella se sentía una tristeza silenciosa y una añoranza por los tiempos pasados. Ricardo entendía perfectamente sus sentimientos. Eran parecidos, como dos gotas de agua, ambos perdidos y solitarios, como si los hubieran arrojado a la cuneta de la vida. Al llegar la noche, Ricardo sintió un alivio extraño e inexplicable, como si la carga que lo había oprimido durante tanto tiempo hubiera desaparecido de repente. Por primera vez en los últimos meses, se acostaba sabiendo que por la mañana no lo recibirían paredes frías e indiferentes, sino la mirada cálida y atenta de una buena mujer y el aroma tentador del café recién hecho, que prometía el comienzo de un nuevo día. Mientras se sumía en el sueño, reflexionaba sobre lo impredecible y cambiante que es la vida, capaz de ponerlo todo patas arriba en un instante. Aún ayer no le importaba a nadie, estaba abandonado y olvidado. Y hoy, gracias a un encuentro casual, tenía una oportunidad real de empezar de nuevo, de encontrar un nuevo sentido a la existencia y de hallar la paz interior.